En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unámonos al corazón y a la oración de Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, la humildad acompañó como una especie de unción permanente la vida y el ministerio de Jesucristo. Nació a las afueras de Belén, murió a las afueras de Jerusalén, vivió en las afueras, o como le gusta decir al Papa Francisco, en las periferias. La humildad fue su compañera, fue su vestido, fue su alimento, fue su enseñanza. La humildad está en los momentos fundamentales de la vida de Cristo. Su vida misma puede ser descrita como la de uno que se humilló, y que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Es tan amplio, tan profundo y tan bello el tema de la humildad de Cristo, que no sabe uno por dónde empezar. Pero quizás lo mejor es empezar por los años del ocultamiento, que son, por supuesto, años de humildad. Durante muchos años, cerca de 30 según San Lucas, durante muchos años, el Verbo de Dios encarnado permaneció oculto en el anonimato, en el servicio, en la oscuridad de una aldea cuyo nombre ni siquiera aparece en el Antiguo Testamento. En ninguna parte del Antiguo Testamento se habla de Nazaret. La región donde él creció, la región de Galilea, era mirada con desdén, por no decir desprecio, por las autoridades judías. Todos los importantes veían a Galilea como tierra perdida. Recordemos la distribución geográfica básica. Al sur está Judea, en el centro Samaria, o Samaria pronuncian otros, y al norte Galilea. Samaria ya era considerada tierra de herejes, de los que perdieron la fe. Los samaritanos tenían ciertamente la Torá, el Pentateuco nuestro, pero no tenían los profetas. Los judíos miraban a los samaritanos como gente de fe mutilada y de fe idolátrica, porque el fundador de Samaria, o por lo menos quien le dio realce, fue Jeroboam, en tiempos de Roboam, el hijo de Salomón, siglo IX antes de Cristo. Y Jeroboam, para impedir que la gente, su gente, la del reino del norte, siguiera yendo en peregrinación a Jerusalén, creó 2 santuarios donde puso unos becerros, y él instituyó como sacerdotes a los que él quiso. Lo cual, dicho sea entre paréntesis, ha sido siempre la tendencia de los tiranos: nombrar sus sacerdotes, adueñarse de la iglesia.
Por algo se recuerda en la historia de la Iglesia la llamada Guerra de las Investiduras, que consiste precisamente en esa tentación, y más que tentación del poder civil, de nombrar los obispos según su acomodo. Hermanos, la guerra de las investiduras no ha terminado. Recordemos las noticias de estos últimos días. Las relaciones aparentemente buenas, decentes entre China y la Santa Sede se han visto deterioradas porque el gobierno chino decidió por su cuenta la ordenación de un obispo, sin ninguna injerencia ni parecer del Vaticano, y por consiguiente, en flagrante ruptura con el acuerdo que tiene China con la Santa Sede, y en total contradicción con lo que manda nuestro derecho canónico. Este es un paréntesis, solo para contar que el tema de las investiduras sigue. Aquí en Latinoamérica también tenemos guerra de investiduras. Surgió en Bolivia un movimiento separatista cismático capitaneado por algunos sacerdotes que habían sido excluidos del ministerio por graves problemas. Todos ellos suspendidos con la famosa suspensio divinis. Estos sacerdotes se asociaron para seguir ejerciendo su sacerdocio ya como hombres casados, en una especie de variante de la Iglesia Católica. En su momento el señor Evo Morales vio una gran oportunidad ahí. Entonces convirtió la ciudad de Cochabamba en el epicentro de esa nueva Iglesia Católica, apoyada, respaldada, subsidiada por el gobierno y, por supuesto, con estricto voto de obediencia al gobierno. Chávez también intentó lo suyo. López Obrador en México ya tiene unos cuantos sacerdotes totalmente fieles a él. Y en el siglo XVIII surgió esto que se llama en la historia el galicanismo. El galicanismo no era otra cosa sino obligar a los sacerdotes a que juraran fidelidad al gobierno republicano y no fidelidad al Papa o al Vaticano o a la Curia Romana. El anglicanismo ha sido lo mismo, es decir, son muchos los ejemplos que tenemos de esa pretensión del poder civil de adueñarse de los sacerdotes. Los sacerdotes son, o somos, debo decir, una presa deseable y deleitable para el poder civil. Todavía podrían darse muchos más ejemplos. Recuerde usted que el Concilio de Nicea en el 325 fue convocado por un emperador, por el emperador Constantino, que no era bautizado, pero que quería que hubiera unidad religiosa en su imperio. El Concilio de Nicea, siguiendo las enseñanzas, recomendaciones, palabras de San Atanasio, descarta el arrianismo. Hay unos cánones, unos mandatos específicos del Concilio de Nicea que ordenan la destrucción de las obras de Arrio. Es una de las razones por las que no tenemos originales, o sea, textos que nos conste que son exactamente de Arrio. A Arrio lo conocemos solo por referencias extrínsecas. Pero después de que el Concilio de Nicea logró eso, Arrio se dio cuenta que era bastante más popular y en cierto sentido más conveniente a sus intereses el arrianismo. Ahí hubo presiones familiares internas, de tal manera
que Arrio se bautizó solo al final de su vida y fue bautizado por un obispo arriano. Los obispos arrianos eran fieles al imperio. Los obispos católicos en general eran independientes. El poder civil no quiere independencia. Nos quieren tener dominados. También ahora, aunque no se trate exactamente de gobiernos, esa presión existe sobre los sacerdotes. Como ya algunos de ustedes lo saben y lo han vivido, están las presiones legales. Si tú predicas tal cosa, puede ser denunciado. ¿Qué es eso? Adueñarse del sacerdote. Esa presión está dando frutos. En los servicios que he podido prestar en Estados Unidos, la gente agradece la predicación. Yo no digo nada especial, digo lo que enseña la iglesia. Pero lo digo en temas donde los sacerdotes están amordazados. A veces amordazados por sus propios obispos, que, entre comillas, no quieren meterse en problemas. Cierro el paréntesis de la guerra de las investiduras y volvemos a Jeroboam. Jeroboam entonces condujo a su gente, es decir, la del reino del norte, porque fue ahí cuando se dio la división entre reino del norte y reino del sur. Jeroboam condujo a su gente a la idolatría. Eso es lo que motiva el desprecio de los judíos hacia los samaritanos. Son vistos como herejes, como apóstatas. ¿Y por qué resulté yo hablando de Samaria? Porque estábamos recordando la geografía. Judea, Samaria, Galilea. ¿Cómo llamaban a Galilea ya desde el Antiguo Testamento? Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí. Esa es la zona donde quedó Galilea, en la distribución de las tribus. Galilea de los gentiles. Ahí creció Cristo. Ahí se desarrolló la juventud y la primera edad adulta de Cristo. En la Galilea de los gentiles. Tierra más despreciada que la de los mismos samaritanos. Tierra que se consideraba perdida. Ahí creció Cristo. Y ahí estuvo en silencio. Y ahí estuvo en servicio. Ese silencio, ese anonimato, ese ocultamiento de Cristo es algo que nos impacta. ¿Cuándo sale Cristo de Nazaret de acuerdo con la Biblia? Bueno, salía a las peregrinaciones rituales a Jerusalén. Pero la gran salida de Cristo sucede cuando empieza a resonar la voz de Juan Bautista. El primer acto público de Cristo es un acto de humillación. Hace fila con los pecadores. Es lo que recordamos, celebramos y agradecemos en la hermosa fiesta del bautismo del Señor. Cristo hace fila con los pecadores. Téngase presente que aunque la gente confesaba sus pecados al bautizarse a orillas del Jordán, téngase presente que se trataba de un acto comunitario, como decíamos en la homilía de esta mañana, puesto que fue la comunidad la que en tiempo de Josué dijo, serviremos al Señor. Es la comunidad, Jerusalén entera, que representa al pueblo, es la comunidad la que se reconoce pecadora.
O sea que Cristo en el bautismo, en su bautismo, está uniéndose a un acto comunitario, que siempre es una pregunta que uno escucha de tanto en tanto. ¿Por qué Cristo se bautiza? Si era un bautismo de conversión, si era un bautismo de reconocimiento y confesión de pecados, ¿por qué Cristo se bautizó? Respuesta: porque el bautismo era un acto comunitario. Y lo que hace Cristo en su bautismo es unirse a ese acto comunitario. Uno de los evangelistas, que no recuerdo si es Lucas, dice que en uno de esos días de bautismos, también Cristo se bautizó. Es decir, la humildad de Cristo, y esta será una especie de ley que acompaña su vida. La humildad de Cristo es ser uno más. Esa es la humildad de Cristo. Uno más. El nombre que Él utiliza para mencionarse, para nombrarse, aparece en Ezequiel y aparece en Daniel. Ese nombre es Hijo del Hombre, o Hijo de Adán, dice Ezequiel. ¿Qué significa Hijo del Hombre? Hijo del Hombre eres tú, Hijo del Hombre eres tú, Hijo del Hombre eres tú, todos somos hijos del hombre. El nombre Hijo del Hombre en Ezequiel tiene la connotación de uno más. Esa es la humildad de Cristo. En el profeta Daniel también aparece la expresión Hijo del Hombre, con características mesiánicas, regias y gloriosas. Pero no debemos confundirnos, hermanos. También en Daniel, la expresión Hijo de Hombre tiene un matiz de humildad. En efecto, el contexto en el que el profeta Daniel habla del Hijo del Hombre es en el contexto de otros poderes. Y los otros poderes son representados por medio de fieras, un leopardo, un oso. Son monstruos, monstruos poderosísimos. Frente a esos monstruos poderosos, arrogantes y crueles, el reinado de Dios tiene el aspecto sencillo, el aspecto humilde de un hijo de hombre. Esto es para destacar que en la profecía de Daniel, la expresión Hijo de Hombre no es simplemente un título de gloria. Y esa es la expresión que utiliza Cristo para referirse a sí mismo. Cristo aparece en los evangelios rodeado especialmente de los humildes, pero capaz de aceptar la invitación de los ricos y de los fariseos. Los evangelios nos presentan a Cristo yendo a cenar a casa de Simón el fariseo, sabiéndose que los fariseos eran sus adversarios. Es una expresión más de la humildad de Cristo. Cristo, para escándalo de muchos, se hospeda en casa de un publicano rico, pecador, llamado Zaqueo. Cristo aparece rodeado de los pecadores. Los que lo critican dicen: este come con pecadores. La comida es señal de familiaridad, de cercanía, de solidaridad. Este come con pecadores.
Varias veces al celebrar la Santa Misa, y sobre todo al mirar mi propio corazón, yo le digo así como en secreto a Jesús: bien dicen los evangelios que tú comes con pecadores y sigues comiendo con pecadores, y aún más te das como comida a pecadores. Esta cercanía de Cristo con los pecadores no debe ser malentendida. Esa cercanía no es complicidad. Esa cercanía no es aprobación. Esa cercanía no es respaldo. O dicho mejor, esa cercanía es respaldo al pecador y es condena del pecado. O dicho todavía mejor, esa cercanía es la manera de separar al pecador de su pecado. Ese es Cristo. Acercándose, adhiriéndose y sobre todo permitiendo a los pecadores que se adhieran a Él, logra sustraerlos del encanto perverso del pecado. Cristo tiene una fuerza de atracción como un poderosísimo imán que libera al pecador de las fuerzas que lo mantenían cautivo en su vicio, en su pecado. Por eso se acerca al pecador hasta el punto de ser considerado un glotón y un borracho. Lleva un modo de vida tan extremo en su servicio que sus parientes llegaron a pensar: este está mal de la cabeza, hay que ir a recogerlo, según nos cuenta el evangelista San Marcos. Mucho antes de decirnos Cristo: yo no he venido a ser servido, sino a servir, antes de decirlo lo practicó. Y de todos los servicios de Cristo, hay uno que me impacta muchísimo, que es el que sucede antes del milagro de la tormenta calmada. En aquella ocasión, Cristo fue llevado a la barca y dice el evangelista, lo llevaron a la barca tal como estaba. Esa expresión tiene una conexión mística con la hora de la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué lo decimos? Porque ese Cristo que se entrega y sirve y ama y predica y exorciza y sana, y después más predica y sana y exorciza y se entrega, y más, ha llegado al límite de sus fuerzas. Semidesmayado o desmayado lo llevan a la barca, como una fruta que ha sido exprimida hasta la última gota de su zumo. Cristo exprimido llega a esa barca, donde más que dormir está desmayado. Se parece a la cruz, ¿no? El Cristo de la cruz es el Cristo que ha sido exprimido, pero esta vez literalmente, porque le han sacado la sangre. Sangre preciosísima, que es el precio de nuestra redención y que es el fruto dulce de la vid verdadera. Por eso amo tanto ese pasaje donde dice, lo llevaron a la barca tal como estaba, desmayado, extenuado, lo había dado todo. Ese es Cristo, el que lo ha dado todo, el que no se reserva nada.
La humildad de Cristo se confunde así con otra palabra preciosa que también tendremos que meditar porque es propia de la espiritualidad sacerdotal y es la caridad. El tamaño de la humildad de Cristo es el mismo tamaño de la caridad de Cristo. Me encanta esa frase. Ese es el tamaño de la humildad del Señor, es decir, no tiene límite. Exprimido lo llevaron a la barca, exprimido lo llevaron al madero. En la barca Cristo pacifica la tormenta y despierta la fe. En el madero Cristo pacifica nuestras tormentas y despierta nuestra fe. Esa es la humildad de Cristo. La humildad de Cristo brilla en la hora de la pasión con un esplendor particular. La humildad de Cristo en la pasión se muestra muy particularmente según nos relata San Juan. La pasión de Cristo, según San Juan, nos cuenta que cuando llegaron aquellos esbirros a prenderlo, Cristo preguntó: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Y él dijo: yo soy. El evangelista comenta que cuando Cristo dijo yo soy, que es uno de los nombres que tiene Dios, es el nombre que se da a Dios en Éxodo capítulo 3, cuando Cristo dijo yo soy, los que venían a apresarlo retrocedieron y cayeron, como expresión de la majestad del yo soy, que es Dios mismo. Pero atención a este dato. Él muestra su majestad, yo soy, con esas solas palabras. Pero vuelve a preguntar: ¿a quién buscáis? Y le vuelven a responder: a Jesús Nazareno. Y él dice: os he dicho que yo soy. Si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Es Cristo protegiendo a los que no lo protegieron a él. Eso lo sacude a uno. Es Cristo escogiendo el último lugar. Es Cristo diciendo: pues si va a tener que morir alguien, que sea yo. Decía Santa Teresa de Ávila, que es precisamente el texto que se lee en su día, el 15 de octubre. Teniendo tan buen capitán que se puso el primero en el sufrir, así habla Santa Teresa de Ávila. Teniendo tan buen capitán que se puso el primero en el sufrir, y sigue, ¿quién no se anima? Y bueno, que nosotros sigamos sus huellas. Se puso el primero en el sufrir. Esa es la humildad de Cristo. Tenemos el testimonio de grandes santos, sobre todo mártires, que se han puesto de primeros en el sufrir. Recordemos en el siglo III a San Lorenzo. Le pregunta el prefecto romano: ¿dónde están las riquezas de la iglesia? Él era diácono. En la época en que había diáconos mártires, sigamos. Dice San Lorenzo: ¿quieres conocer los tesoros de la iglesia? Y lo conduce a donde estaba un enorme comedor donde atendían a los pobres. Estos son los tesoros de la iglesia. Murió Lorenzo, ya sabemos, murió quemado vivo, asado. Murió Lorenzo
pero quedaron los pobres. Y el ejemplo tal vez más impresionante es el de Maximiliano, ¿no? Maximiliano María Kolbe. Si aquí tiene que morir alguien, muero yo. Lo cual nos muestra que la humildad supone escoger el primer puesto. Pero el primer puesto en el servicio, el primer puesto en el sufrimiento, el primer puesto en el perdón. Resucita gloriosamente Cristo nuestro Señor y va donde los apóstoles que estaban encerrados por miedo, según cuenta el capítulo número 20 de San Juan. ¿Cuál es la palabra de Cristo para aquellos que lo abandonaron, que le dieron la espalda, que no salieron por él? Él saluda con el saludo tradicional hebreo, shalom, pero es más significativo cuando lo leemos en cualquier otra lengua. La paz con vosotros. Eirene Humin. La paz con vosotros. La humildad de Cristo es algo asombroso, es algo impresionante. Cristo en primer lugar practicó la humildad, pero también la enseñó. Por algo nos dijo, aprended de mí que soy humilde y encontraréis vuestro descanso. Por favor, amigos, tomar en serio esas palabras del Señor. Aprended de mí que soy humilde y encontraréis vuestro descanso. Eso significa dos cosas. Que el que sigue el camino de la humildad encuentra la paz. Esa es una. Pero la otra es, el que rechaza la humildad vivirá siempre en conflicto consigo mismo y será hombre de conflicto donde esté. La humildad la enseñó Cristo cuando dijo a sus apóstoles: los reyes de esta tierra y los príncipes se aprovechan de sus pueblos, no será así entre ustedes. El que quiera ser el primero, que sea el último. La humildad la enseñó Cristo cuando dijo: ¿entendéis lo que he hecho? Esa pregunta la hace él después de lavarles los pies en el cenáculo. ¿Qué compromiso llamar ustedes a sus casas cenáculos? Yo, como estoy aprendiendo todo de ustedes o sobre ustedes, me tiene impactado ese nombre. Para ustedes ya es lo más común, pero viene uno de fuera como yo y escucha que ustedes hablan de cenáculos. El cenáculo, el lugar de la amistad, de la confidencia, del servicio, de la Eucaristía, del Espíritu. Ese es mucho acierto. Llamar a las residencias de ustedes cenáculos es una cosa muy bella, pero eso es un compromiso muy grande. De las muchas cosas que es un cenáculo es una escuela y un lugar de humildad y de servicio. Cenáculo es el lugar donde nos lavamos los pies unos a otros. Cenáculo es el lugar donde aprendemos a servirnos, a perdonarnos y a darnos el pan de Cristo unos a otros. ¡Qué impresión! A mí me tiene impactado eso. Eso de llamar cenáculos. Ustedes tienen tantas cosas tan bellas. Esa oración que hacen al principio de las oraciones saludando a Cristo, sacerdote y víctima. Yo eso no lo he oído en otra parte, como saludo, como oración cotidiana, y ustedes lo dicen más de una vez al día. Efectivamente, sacerdote y víctima, el que ha escogido servir.
El pobre Nietzsche, que además murió loco, pobre hombre, hay que orar por él. La iglesia no prohíbe orar por los enemigos de la fe. Hay que orar por él. El pobre Nietzsche creía que la humildad era cobardía. Me permito corregirle la plana. Nada requiere tanta valentía como ser humilde. Porque ser humilde es ser vulnerable. Ser humilde es tener en carne viva nuestra fragilidad. Ser humilde es estar dispuesto a pedir perdón y a perdonar. Pero todos sabemos lo que puede pasar. Un amigo mío cometió un pecado, en sí mismo un pecado de fornicación, con una señora, entonces ya eso se llama adulterio, ¿no? Una señora separada, pero señora. Este hombre tuvo un proceso de conversión. Él se apartó de todas sus malas costumbres, de sus impurezas, de mirar a la mujer como un objeto. Él se apartó de todo eso. Y en su proceso de conversión, en el que sigue, gracias a Dios, pues fue a pedirle perdón a esta mujer. Lo que a ella le disgustó no fue el sexo. Lo que a ella le disgustó fue la ilusión afectiva que este hombre le creó. Y el sentirse usada. Perfectamente comprensible el sentimiento de ella. Pero el amigo que les cuento fue allá a pedirle perdón. Solamente a eso, a pedirle perdón. Se necesita muchísimo valor para pedir perdón. ¿Qué le pasó a mi querido amigo? Fue donde ella. Imagínense lo que hay que bajar el ego y bajar la frente para decir: me equivoqué, te lastimé, te ofendí, perdóname. Y ella le responde con altivez: no tengo nada que decirte, no tengo nada que perdonarte, que Dios te perdone. Adiós. Y eso se quedó de ese tamaño, hasta donde yo sé. ¿Qué puede decir este hombre después de eso? De acuerdo, disculpa, permiso, no más. Hay que tener mucho valor para someterse a una tunda de esas. Hay que tener mucho valor para eso. El arrogante quiere asegurar lo suyo. Hace poco hablaba con un sacerdote amigo. Dios me ha concedido buenos amigos sacerdotes. Y también otros sacerdotes que no me quieren ni poquito. Bueno, pero aquí hablaba con un amigo que es religioso también. Y bueno, este hombre me ha tenido mucha confianza y como tantas veces necesitamos todos, él se desahoga, ¿no? Entonces me contaba en medio de su desahogo, me decía: yo sí hablé con mi provincial, creo que se llama el de él. Yo sí hablé con mi provincial y le dije todo lo que tenía que decirle. Y le dije: para tal parte usted no me manda a mí. O dígame si es que no quiere tenerme en la congregación y yo veré cómo me las arreglo. Ese fue el lenguaje con el que le habló a su superior. Por supuesto, yo no le aplaudí ese lenguaje. Uno entiende el desahogo de la persona, pero uno se da cuenta que esa no es manera de hablar. Pero lo que les quiero destacar, hermanos míos, es cómo el arrogante asegura lo suyo, ¿no? Yo allá no voy. ¿Quién es más valiente? ¿El que dice yo allá no voy y ya eso lo tengo seguro? ¿O el que dice a donde me manden? Ese es el humilde. El humilde, eso lo veremos después, la relación de la humildad con los votos. Sin humildad no se pueden vivir los votos.
El humilde tiene que ser muy valiente, muy valiente. Muy valiente para perdonar, muy valiente para pedir perdón, muy valiente por el riesgo del servicio, muy valiente por la disponibilidad de la obediencia. Hay que ser muy valiente. Los soberbios siempre llegan a hablar con los superiores así, llenos de condiciones. Esto no y esto tampoco. Una vez me decía un provincial nuestro, usted sabe que a veces la gente le toma confianza a uno, un provincial nuestro me decía, Fray Nelson, es que hay que distinguir la provincia del papel y la provincia real. Yo le hice cara de que no le entendía. Me decía, la provincia del papel es que tenemos tantos frailes con voto de obediencia. La provincia real es con quién se cuenta realmente. Esa es la provincia real. Y es muy distinta. Y a veces me decía, y me pareció adivinar un cierto temblor en su voz, a veces es demasiado pequeña. De tal manera que es difícil para el superior, pero para el arrogante la cosa es fácil. Ya le canté las 40, ya él sabe que no me puede mandar aquí, ni me puede sacar de acá, ni puede. Como quien dice, ya instruí a mi superior para que sepa que tiene que hacerme caso. O sea, el voto de obediencia al revés. Ya le di las instrucciones para que sepa que me tiene que hacer caso. Eso no es valentía. Eso no es valentía. La valentía es la propia del humilde. ¿Qué estaba arriesgando María cuando dice, aquí está la esclava del Señor? ¿Qué estaba arriesgando? Lo estaba arriesgando todo. Y para que no le quedara duda, pocos meses después van a Jerusalén a la presentación del templo y aparece un viejito santo llamado Simeón. Simeón toma al niño con un gozo exultante, toma al niño. Porque era la promesa que el Espíritu Santo le había hecho. No vas a morir sin ver al Mesías. Y lo vio, ahí pequeñito y todo, pero lo vio al Mesías. Hermoso. Hasta ahí todo bien. Apenas como para sacar las fotos. Fotos de Simeón y el niño, José, María y el niño, por favor tómenos la foto. Ya está todo en orden. Pero, Simeón empieza a decir unas cosas raras. Este está puesto para que en Israel unos se levanten y otros caigan. Y sigue profetizando. Voltea a mirar a esa jovencita María Santísima y le dice, y a ti una espada te atravesará el corazón. Eso es ser valiente. Ser valiente es tener un corazón que puede ser atravesado por una espada. Ser valiente es tener una frente que puede ser atravesada por unas espinas. Ser valiente es tener un costado que puede ser atravesado por una lanza. Ser valiente es entrar como Cristo, desnudo al combate. Si tú vieras que a la guerra van muchos soldados con sus cascos, chalecos antibalas, sistemas de protección personal, botas impenetrables y blindadas, y junto a todos ellos va un pobre hombre desnudo o en ropa interior, tú lo mirarías y dirías, este pobre es un loco.
pazzo. Dicen eso en italiano. Este es un loco. Así llama Catalina a Cristo. Tú eres un loco, lo que hiciste es una locura. Tú eres un loco. Pero así me enamoras. Qué lenguaje tan lindo el de esta mujer apasionada por Jesucristo. Entonces, ¿quién tiene más humildad? ¿Quién tiene más valor? La humildad te da el valor de ser vulnerable. El valor de ser vulnerable. Nosotros, como mi amigo aquel que les cuento, el religioso, ay, Dios lo bendiga, él va también ahí en su proceso, todos estamos en camino. Nosotros utilizamos muchos mecanismos, muchos, para blindarnos, para protegernos, muchos. La humildad ciertamente nos vuelve vulnerables, pero solo es verdaderamente valiente el que es vulnerable. Desde hace años me encanta la expresión que usamos en la Iglesia Católica para referirnos al Santísimo cuando queda a vista de todos. Decimos, el Santísimo está expuesto. ¿Qué significa está expuesto? Significa está vulnerable. No solo fue herido en la cruz, no solo fue herido por ofensas, no solo fue herido por insultos o por espinas, como que le quedó la costumbre de dejarse herir, y por eso está en la Eucaristía. Está en la Eucaristía para dejarse herir hasta el último día. Hermanos, no se puede ser sacerdote, no se puede tener todos los días el cuerpo de Jesús en las manos sin aprender estas lecciones. Pero nosotros queremos ser invulnerables, queremos blindarnos. En mi vida, que no ha sido tan corta y creo que tampoco tan larga, muchas veces he escuchado a religiosos, a religiosas, como el amigo este que les cuento, en el acto mismo de ponerse la armadura. Hasta hoy se burlaron de mí. Me pone la armadura. ¿Cuántas armaduras nos ponemos? ¿Cuántas? Armaduras de arrogancia, de agresión, de sarcasmo, de dureza, de distancia. Pero hay una verdad muy importante. No puedes ponerte una armadura sin dejar por fuera a Cristo. No puedes protegerte del prójimo sin quedar protegido de Cristo. Es decir, sin dejar a Cristo por fuera. Los muros que levanto para que tú no me ofendas son los muros que dejan por fuera a Jesús. Hablemos un poquito de los ejemplos de humildad de los discípulos y empiezo por mi favorito, Pentecostés. Amigos, si recordamos, en los evangelios, como ya se ha dicho en este retiro varias veces, en los evangelios aparece que los discípulos estaban en esa competencia permanente. ¿Quién es el primero? ¿Quién es el primero? Pero esa competencia se acabó. ¿Sí se dieron cuenta que se acabó? ¿Cuándo se acabó? Hay dos momentos en que se nota que se acabó. Y los dos momentos son la Pasión y Pentecostés. Por eso en la Pasión de Cristo se enterró el cuerpo de Cristo, pero se enterró también nuestra soberbia.
En la pasión se enterró esa pretensión de ser el primero. En Pentecostés se acabó la pretensión de ser el primero. El relato de Pentecostés está en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. El capítulo 3 de los Hechos de los Apóstoles, o sea, el capítulo inmediatamente posterior, nos cuenta el milagro de la curación de aquel paralítico de nacimiento. Los que viven negando milagros no sé qué dirán de ese. Qué pasatiempo tan satánico ese, negarle milagros a Dios. Qué tristeza. Pero sigamos con nuestro tema. ¿Qué nos dice el texto sagrado? Que Pedro y Juan, ¿cierto? Eran Pedro y Juan, iban al templo a la hora de la oración de la tarde. Iban al templo. Junto a la puerta llamada Hermosa estaba el paralítico pidiendo limosna. Claramente les pide a estos, a Pedro y a Juan. Es Pedro el que toma la palabra y dice: oro ni plata tengo, lo que tengo eso te doy, en nombre de Jesús, levántate y anda. El hombre se levanta, da un brinco, bueno. ¿Qué sigue después? Que entra con ellos al templo todavía feliz, sigue en su exultación, en sus brincos, en su danza. ¿Quién toma la palabra? Pedro. Luego los llevan donde los sumos sacerdotes. ¿Quién toma la palabra? Pedro. ¿Y Juan? Juan estaba ahí llevando la maleta. Juan estaba callado. Como comentan varios, me parece que uno de ellos es San Juan Crisóstomo, que fue el que me abrió los ojos sobre este tema que estamos diciendo. Cómo a ellos se les acaba la soberbia con la pasión y Pentecostés, se acaba la competencia entre ellos. Entonces, ¿en dónde puede uno vencer sus soberbias? ¿En dónde puede uno entrar en un camino de conversión serio y en un camino de humildad? En la escuela de la pasión y de Pentecostés. Ahí es donde se aprende. Por eso destacábamos el famoso cántico de Filipenses. Filipenses 2 del 5 al 11. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. La pasión de Cristo tiene un valor incomparable para infundir en nosotros el Evangelio. Los medievales llamaban a la pasión de Cristo, concretamente a Cristo crucificado, el verbum abbreviatum. Ahí está todo el Evangelio, en el crucifijo. Por algo el enemigo quiere que desaparezca la cruz, y que desaparezcan los crucifijos, y que desaparezcan los Cristos. Y si de verdad toca poner un Cristo, pongan un resucitado. Eso no es de Dios. Me arriesgo a que me consideren ridículo todos los que quieran. No es de Dios eso. La idea que yo tengo y que difundo por todas partes, no sé si me vuelvan a invitar ustedes, la idea que yo tengo es que en una parroquia, oratorio, capilla, en fin, debe haber una sola imagen del resucitado que debe permanecer encerrada todo el año. Con la excepción del día de Pascua, en que se saca un momentico, se le da una vuelta y vuelve y se guarda. La imagen del resucitado tiene muchos problemas litúrgicos, espirituales y teológicos. En primer lugar, nadie sabe cómo es el resucitado. En cambio, sí sabemos cómo se muere en la cruz.
En segundo lugar, la manifestación del amor está en el morir. Claro, la salvación se completa con la resurrección, no estoy quitando la importancia. Y si Cristo no ha resucitado, no somos salvos. Pero el amor se declara en la cruz. El amor se declara en la cruz. Quitar los crucifijos, ocultar las llagas, así sea para poner resucitados, oculta la declaración del amor. El amor se declara en las llagas. Usted ha oído hablar, por supuesto, del sensus fidelium, el sentido que tienen los creyentes de las cosas. Yo me he puesto en la tarea, por favor me corrigen después de que salgamos de cámaras, pero yo me he puesto en la tarea desde hace muchos años, porque yo llevo años predicando esto mismo. Yo me he puesto en la tarea de averiguar si hay algún santuario del resucitado que tenga verdadera devoción en el pueblo sencillo. ¿Sabe cuál es la respuesta? Ninguno. No hay, ustedes me corrigen, puedo estar equivocado, no hay un solo santuario del resucitado que atraiga el corazón del pueblo de Dios. Hay un sentir de la fe en nuestro pueblo sencillo, un sentir de la fe que los conecta con las llagas. Y es que es apenas natural. Cuando uno está, como se dice en colombiano popular, cuando uno está en la inmunda, cuando uno está cubierto de llagas, las llagas de Cristo son esperanza. Luego me corrigen, por favor, porque ustedes conocen muchos más lugares que yo. Pero créame que he recorrido varios países. Bueno, recorrer es mucho decir, he estado en varios países. Que eso incluye pues Portugal, España, Alemania, Francia, Suiza, Italia, Inglaterra, Irlanda. Y en América, en casi todos, desde Canadá hasta Chile, quitando Uruguay, Nicaragua y algún otro. En Asia he estado. No hay, yo no he conocido, ustedes me corrigen, no hay un solo santuario del resucitado. El resucitado solo como una concesión en la que yo me siento incómodo, pero bueno, no puedo ganarlas todas. Como una concesión hay que tener una imagen del resucitado y sacarla por ahí una vez al año. De resto es la cruz, porque la cruz es la que declara el amor, el amor, el amor. Busque usted las prácticas piadosas de los santos. De hecho, ¿cómo los representan? ¿Cómo es la iconografía? Siempre que les ponen una cruz. He visto decenas de imágenes de San Francisco Javier, el tremendo misionero, la cruz. Santa Teresita del Niño Jesús, que tiene en los brazos, la cruz. La cruz, la cruz. Es que la cruz es la escuela. La resurrección es el grado. Pero no estamos graduados todavía. La cruz es la escuela. Además hay otro problema con el resucitado. Ustedes dirán que yo estoy de pelea con la resurrección. No, señor. Les voy a contar otro problema. La imagen más artística del resucitado que yo conozco, de todos mis recorridos, se encuentra en Chiquinquirá, Colombia, en el santuario de la Virgen de Chiquinquirá. Ustedes sonríen un poco malévolamente. Es que yo fui prior allá en Chiquinquirá. Y yo practiqué esto que les estoy diciendo. Con el problema de que no me dejaron quitar el resucitado cuando yo quería quitarlo. Es una imagen altísima. La imagen misma del Señor mide como 2,50 metros o 3 metros. Una imagen muy hermosa.
con todo el dinamismo de la victoria del resucitado. Entonces yo me puse un día a rezar delante de la imagen del resucitado y descubrí dos cosas. Una es seria y la otra es chistosa. La cosa seria que descubrí es que efectivamente las imágenes del resucitado no despiertan piedad. Las imágenes del crucificado sí. Ustedes que son amigos entrañables de Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa de Ávila, la misma, ¿ustedes se acuerdan cómo fue la conversión de ella? Fue viendo las llagas de Cristo en una imagen. No era una imagen de Cristo crucificado, sino Cristo azotado. Es que las llagas lo impactan a uno, porque las llagas son las que muestran la gravedad del pecado y la profundidad de la misericordia. Las llagas son importantísimas. Entonces yo me puse a rezar allá siendo prior en Chiquinquirá. Yo dije, voy a tratar de rezar aquí un rato con esta imagen. Es una imagen muy linda, muy artística. No la critico. Y yo sentía, no, esto no inspira realmente nada. Esa es la parte seria. La parte chistosa, para mí, es que yo me ponía a pensar y decía, esto parece un hombre recién salido de un gimnasio. Usted mire las imágenes del resucitado y son básicamente cuerpos masculinos bellísimos, a los cuales les ponen unas manchitas. No, mis hermanos, es el Cristo crucificado, es el crucificado. Es la contemplación del crucificado, sea a través de la palabra, a través de una imagen, a través de un icono. Es la contemplación del crucificado la que le muestra a uno los ridículos, lo absurdos, lo injustos, lo ingratos que hemos sido. Recuerde la famosa poesía, no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por ello de ofenderte. Muéveme, muévesme tú. El verte en una cruz y escarnecido, es que es eso. Es eso. Institución educativa, comunidad religiosa o parroquia donde ustedes vean que abundan imágenes del resucitado, ustedes digan, hay que hacer ayuno y oración en este lugar. Eso va mal, es que yo lo he visto. Todas las comunidades de religiosas que están quitando Cristos crucificados y poniendo imágenes de salidos del gimnasio, todas esas van de para abajo, todas. Mire usted, en cambio, los que se apegan a la cruz, los que se aferran a la cruz, mírelos. La cruz lo cambia a uno, porque la cruz es la escuela, la resurrección es el grado. Entonces, mis hermanos, ahí fue donde cambiaron los discípulos, ahí fue donde cambiaron, en la cruz. En la cruz se le acaban a uno todas las explicaciones, todas las justificaciones. Es tan elocuente el lenguaje de la cruz que algún predicador lo resumía de esta manera. Desde la cruz Cristo te dice, ya no te justifiques más, soy yo el único que puede justificarte. No inventes disculpas, no inventes explicaciones. Yo tengo las razones para perdonarte. ¿Y dónde las tiene Cristo? En sus llagas. Entonces, mis hermanos, eso es lo que aprendemos de los discípulos. Eso es lo que aprendemos de Pablo. Como ejercicio en su rato de ocio, por favor, leer 2 Corintios, ahí donde Pablo describe sus sufrimientos, donde dice, hemos sido derribados, pero no aplastados. Siempre se me olvida el capítulo, no sé si es 3, 4, ustedes lo buscan, es fácil de encontrar, los sufrimientos del apóstol.
Y como él dice, que es la frase que más me impacta ese pasaje de 2 Corintios, bien me parece que Dios nos ha reservado a nosotros, los apóstoles, el último lugar. Qué impacto, qué impresión. El último lugar, la humildad. La humildad. Y si nos pusiéramos a hacer aquí una lista de los santos, tendríamos que mencionarlos a todos. A todos tendríamos que mencionar. Pero claro, uno recuerda con especial amor a los que han tomado como de un modo más apasionado el misterio de la humillación de Cristo. Entre los cuales en mi lista personal está Francisco de Asís, con su desposorio con la dama pobreza. Y está San Juan de la Cruz, que en la cárcel, encarcelado por sus propios hermanos, porque en aquella época los monasterios tenían cárceles, no sé por qué se perdió esa costumbre, encarcelado por sus propios hermanos, escribe de la noche oscura del alma. El cántico espiritual, si no estoy mal de datos, lo escribió él en la cárcel, en la más profunda humillación. ¿Y qué decir de San Pablo de la Cruz? Todos estos de la cruz, si se da cuenta, los de la cruz son los de la humildad. Claro que después de esta charla alguno de ustedes dirá, oiga, se me ha ocurrido una idea. Voy a fundar, ya que nos estamos quedando sin nombres en la Iglesia Católica, voy a fundar las Hermanitas del Señor Resucitado. No quisiera yo que sacaran esa conclusión. Seremos hermanos y hermanas del Señor resucitado en la gloria. Por ahora seamos hermanos del crucificado, porque fue Pablo el que dijo, si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Entonces no vayan a fundar esas hermanitas, por favor. Estos santos impactan mucho, y muchos otros, ¿no? ¿Qué tal la humildad de Santa Bernardita, su virula de Lourdes? ¿Qué tal la humildad de Santa Faustina Kowalska? De verdad que se cumple. El Señor da su gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Bueno, que quede como enseñanza fundamental mirar a Cristo y sobre todo a Cristo crucificado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.